Buenos días a todos y a todas. Me imagino la satisfacción que me produce estar aquí como hijo y nieto de Almedina y también como hijo y nieto de jornaleros, de mujeres del campo y de gente de clase trabajadora que tuvo que irse fuera del pueblo para ganarse el pan. Veo aquí también a mucha gente de mi familia y precisamente por la familia nos estamos reuniendo hoy aquí, por la familia y por la justicia. Nos reunimos, por suerte, por desgracia, por culpa de un cuadro que pueden ver que está allá al fondo, que es la Santa Generación del Prado. Ahora os contaré porque hasta hace 3 años la historia oficial nos decía que ese cuadro no pertenecía a Almedina, pese a estar pintado por nuestros hijos más ilustres, Fernando Yáñez, y que otro de los protagonistas de hoy, don Cipriano Salvador Gijón, del que también hablaré, fue un ladrón que lo destruyó. Pero, como sabemos también, al final la verdad se acaba imponiendo. Al final el bien, aunque tarde 80 años, acaba venciendo. Me encanta ese cuadro, aunque no engañaré a nadie, no soy una persona excesivamente religiosa, pero me encanta por lo que representa, porque representa a la familia, pero la familia en el sentido más amplio, no solamente los padres y las madres, ¿no? Podemos ver a la Virgen María con sus padres, con su sobrino, Juanito, y con el niño Jesús. Yo interpreto ese cuadro como la representación de la familia más amplia todavía, que es la humanidad. Y por desgracia ahora vivimos, como hace 80 años, tiempos de guerra. Necesitamos recordarnos a todos que la humanidad necesita colaborar, contribuir con el prójimo, que sí que es un valor cristiano, y los que no somos cristianos también lo compartimos, pero para llegar a la paz, para llegar a que nos tratemos como iguales, como hermanos, necesitamos que haya justicia. Hoy estamos haciendo aquí un acto de justicia por el que deberíamos estar muy orgullosos y muy orgullosas. Y también sería justo recordar, que ya lo han recordado previamente, a don Antonio Alfonsea. Es de justicia reconocer todo el trabajo, todas las semillas que sembró durante años y que ahora, gente que no nos dedicamos a la investigación, pero que le tenemos mucho amor a este pueblo y a la cultura y al patrimonio, empezamos a recoger sus frutos. Por eso no quería comenzar mi intervención sin recordar que Antonio Alfonsea fue un pionero como 3 protagonistas en la historia de hoy. El primer pionero es nuestro hijo más ilustre, que es Fernando Yáñez de la Almedina. No quiero ser redundante, todos sabemos quién fue y lo que hizo, pero por si acaso lo recordaré. Yáñez de la Almedina nació a finales del siglo XV en esta villa y muy jovencito se fue a Italia con el patrocinio de la familia Borja a aprender de los más grandes. Si les suena, que les sonará Leonardo da Vinci, fue su mentor. Es decir, Fernando Yáñez es el famoso Ferrando de Españolo, el discípulo y compañero de Leonardo da Vinci, que una vez acabó su trabajo en Italia, introdujo en la península ibérica, a través de Valencia, mi otra patria, el Renacimiento. Es decir, en Almedina somos pioneros en la introducción del Renacimiento pictórico en la península ibérica, que no es cualquier cosa. El segundo pionero de hoy es don Cipriano Salvador Gijón, ese famoso ladrón y expoliador para la historia oficial que destruyó ese cuadro, que descubrimos que ese cuadro destruido y robado estaba durante 80 años colgado a la vista de todo el mundo en las paredes del Prado. Porque a veces la mejor manera de que no se descubra un crimen es tenerlo a la vista de todo el mundo. Don Cipriano Salvador Gijón no solamente es importante para nosotros por haber sacado este cuadro, sino porque fue uno de los pioneros en la Mancha. Muchos de los mensajes que escuchamos ahora
hace 100 años él ya lo repetía. Fue pionero en la educación superior de mujeres en La Mancha. Si no fue el primero, fue de los primeros en impartir bachillerato para las mujeres. Parece que se adelantó un poquito, ¿no? Fue uno de los primeros en reivindicar instituciones propias para la gente de La Mancha. Mucho antes de que existiera la Junta de Comunidades de La Mancha, este señor ya lo reivindicó. Y por un motivo que ya han comentado previamente a mí, la despoblación. En 1915-1916, don Cipriano Salvador Gijón ya dice que La Mancha tiene riesgo de despoblarse a través de una ruta de Don Quijote, que fue uno de los primeros en diseñar el plan. Hasta 40 o 50 años después de él no se hizo la ruta del Quijote. Nos quedaríamos atrás y nuestros hijos y nuestras hijas tendrían que emigrar a la ciudad, como por desgracia así ha sido. Y por último, el tercer pionero, o mejor dicho, los terceros y terceras pioneros y pioneras, somos nosotros y nosotras. Y es un orgullo que Almedina sea uno de los primeros pueblos, sino el primero, en reivindicar la memoria histórica del arte. Creo que más allá de la reivindicación de la evacuación de los cuadros del Prado durante la Guerra Civil, ningún municipio en 80 años se ha dignado a reconocer y hacer justicia y desmontar las falsas acusaciones. Porque recordemos que en muchas ocasiones, detrás de una denuncia a una persona que había destruido un cuadro o lo había hecho desaparecer o lo había robado, existía alguien, mala persona, afín al régimen franquista, que se aprovechó y se lucró. Recuerdo hace 2 o 3 años que en el apartamento de 2 señoras mayores apareció un Caravaggio y no sabían cómo había llegado, ni ellas siquiera sabían que ese Caravaggio era de ellas. Imaginen cómo llegó ese cuadro a ese apartamento. Durante la guerra se hicieron muchísimas barbaridades. La primera de todas, un golpe de Estado, injusto. Pero pese a ello, pese a los tiempos de la barbarie, se hicieron héroes como Cipriano Salvador. Cipriano Salvador Gijón fue condenado a muerte, una pena conmutada después por 30 años. Y su delito fue salvar este cuadro de la Medina. Otros delitos de Cipriano Salvador, que no le sirvieron para nada, para salvarlo, fue salvar la vida del párroco de Montiel y evitar que a un grupo de falangistas de Ciudad Real, que estaban en Alicante, los fusilasen. Por lo tanto, creo que no es justo poner a todo el mundo en el mismo saco y creo que hay que reivindicar también la buena labor de gente independientemente de su ideología que entendió que la familia es la humanidad y que nadie merece, independientemente del pensamiento que tenga, ser asesinado o ser encarcelado por sus motivos políticos, por su pensamiento religioso. Y creo que es un pensamiento que deberíamos tener todo el mundo claro y estar muy orgulloso de que hoy por fin se haga un acto de reparación y se haga justicia con este señor y con nuestro pueblo, que es otra de las víctimas de esta trama. Y evitando ser un poco romancero, voy a contar la historia del cuadro, pero me tengo que retrotraer un poquito hacia detrás. Como decía, Fernando Yáñez nace en el siglo XV en Almedina y hace su carrera en Italia y sobre todo en el antiguo reino de Valencia. Pero en la década de los años 20 vuelve a su casa, vuelve a Almedina y recibe el encargo de pintar el retablo de nuestra parroquia de Santa María. Hasta hace poco, la versión oficial también era que el terremoto de Lisboa de 1955 no solamente dejó muy afectada nuestra parroquia, sino que prácticamente destruyó nuestro retablo y no quedaba ningún fragmento de él. Llega la guerra, eso lo hemos descubierto después. Cipriano encuentra, cuando se traslada a Villanueva de los Infantes, él durante la guerra residía en Madrid, donde hacía su labor como periodista,
y recibe el encargo del Ministerio de Agricultura para, desde Villanueva de los Infantes, hacer dos misiones. La primera, conseguir ganado para alimentar a la gente que estaba en Madrid durante la guerra, y el segundo, proteger el patrimonio cultural y religioso del campo de Montiel, que no olvidemos que el gobierno de la Segunda República, una de las cosas que propuso durante la guerra era proteger el arte religioso, pese a que se diga que había exaltados anticlericales. No es mentira, no nos vamos a hacer trampas al solitario. Sí que hubo ciertos elementos anticlericales que por desgracia destruyeron patrimonio religioso, pero también es cierto que las autoridades, entre ellas puedo decir con orgullo que el hermano de mi abuelo Antonio, José Manuel, evitó que fueran destruidas. Cipriano, con esta misión, se traslada a Villanueva de los Infantes y comienza a catalogar y inventariar todo el patrimonio que había. Más que nada recibe esta misión porque recuerden que a partir de 1915 y durante los años 20 se dedica a diseñar una ruta del Quijote, y para que la gente visite nuestro país, nuestra región, es importante poner en valor su patrimonio cultural. Por lo tanto, como él era la persona o de las personas que más sabía en Ciudad Real sobre lo que había, es el encargado de salvar este patrimonio. Coge ciertos elementos de patrimonio de Infantes y trata de hacer un museo, pero no sale bien. No sale bien y no puede impedir que algunas de estas piezas sean destruidas. Así que, cuando encuentra la tabla de la Santa Generación en la parroquia de Almedina, decide, junto al alcalde de Infantes, don Braulio Martín Valero, que el cuadro no estaba seguro a la vista de todo el mundo, lo esconde en su casa y llama al gobierno republicano para que por favor les ayuden a protegerlo. Y así es en el año 38. En el año 38, una caja de reparaciones, presidida por un militante del Partido Comunista, llega a Villanueva de los Infantes y hacen un acta donde en todo momento reconoce que la propiedad de la tabla es del pueblo de Almedina. Y la tabla es trasladada hacia, supuestamente, Valencia, que era el destino habitual, porque saben ustedes que el gobierno de la República se trasladó a Valencia. Y el director general de arte, José Renao, era valenciano. Supuestamente tendría que haber ido a Valencia, pero como llegó marzo del 38 y Valencia estaba ya cercada por los golpistas, hemos descubierto posteriormente que el cuadro va a parar a Barcelona, más que nada porque Barcelona está más próxima a la frontera con Francia y conforme va avanzando la guerra, que está prácticamente perdida por los republicanos, era un espacio más seguro. Hasta ahí perdemos la pista. Llega el año 39, entran en marzo del 39 en nuestros pueblos de la comarca las tropas franquistas y comienzan a detener a todas las personas que habían colaborado con el gobierno republicano. Cipriano Salvador es separado de su hijo, que apenas tiene unos meses. Está en el calabozo de Infantes, pero él está muy tranquilo porque sabe que no ha hecho nada malo. Y sabe que la gente derechista y religiosa que ha salvado la vida y a la que ha alimentado durante la guerra van a dar la cara por él. Pero no es así. Es trasladado a la prisión provincial de Ciudad Real. Todas las apelaciones que son no tienen respuesta. Es trasladado al fuerte de San Cristóbal, que para que se hagan una idea, en Navarra es conocido como el Auschwitz español. Es un campo de concentración. Y ahí es donde su pena de muerte es conmutada por 30 años de trabajos forzados. Imagínense las condiciones que vive este señor, que ha sido separado de su bebé, de su esposa, y que sabe que es inocente. Y para más INRI, a un defensor del patrimonio cultural de Ciudad Real, le acusan de haber destruido uno de los cuadros más importantes de la provincia de Ciudad Real. Del fuerte de San Cristóbal es trasladado al penal del Hueso, en Cantabria, cerca de San Antonio. Y ahí Cipriano Salvador, que siempre quiere ser un pionero, se junta con otros intelectuales. Conoce a don Cipriano de Rivas Cherif, que es más conocido por ser el cuñado de don Manuel Azaña, pero independientemente ya era famoso. Para que se hagan una idea, este señor es el revolucionario del teatro español. Es el señor
que dio a conocer el mundo del teatro, entre otros a Rafael Alberti y a don Federico García Lorca, casi nada, y es el que pone las bases para el teatro moderno español. Y esta gente, que puedo decirles que los suicidios eran diarios prácticamente, decide no quedarse atrás y aprovecha la predisposición de ciertos funcionarios católicos que no son tan afines a la rama más falangista, filonazi del régimen, empiezan a participar en talleres artísticos. En estos talleres artísticos, además de ser los primeros en hacer una cúpula de iluminación en España, lo hacen los presos en la cárcel con material reciclado, don Cipriano Salvador Gijón enseña a leer a otros presos, les enseña a dibujar y a pintar y educa a distancia a su hijo, que por desgracia no nos ha podido acompañar. Tenemos las cartas que le escribe, las postales, los dibujos con viñetas, donde le enseña sus valores, no de rencor, no de venganza, sino de justicia social, de fraternidad, de igualdad. Y como anécdota contarles también que este señor consigue, en Valencia tenemos una palabra muy bonita que es convoyar. Convoyar es guiar, ¿no? Enredar a la gente para que su hijo en los Reyes del año 43 no se quedara sin regalo de Navidad y entre todos le hicieran un libro, que no sé si lo puede enseñar, un libro ilustrado para que su hijo no fuera diferente y tuviera un regalo de Reyes durante esas Navidades. Don Cipriano, en el año 45, obtiene la amnistía. Saben ustedes también que Francisco Franco era aliado de Adolf Hitler y de Benito Mussolini, y cuando ve que las potencias fascistas pierden en Europa, se cambia de chaqueta, bastante habitual todavía también, cambia de chaqueta y decide demostrarle al mundo que el franquismo es una democracia, por lo que tiene un gesto de buena voluntad y a todos los presos republicanos a los que no ha asesinado les firma una amnistía. Amnistía que a los colaboradores del taller artístico se les apela. Un funcionario de prisiones que no vea con buenos ojos que esta gente siguiera educando, alarga la penuria para este señor hasta el año 46. En el año 46, finalmente, sale de la prisión y es desterrado de Villanueva de los Infantes. No puede ni trabajar en su oficio, como tantos y tantos otros republicanos, y tiene que ganarse la vida, o sorpresas de la vida, haciendo copias en el Prado, donde sin ninguna duda acabaría encontrando el cuadro que le llevó a la prisión. Dijo algo, cayó como cayeron nuestros abuelos, por miedo sobre todo a que sus hijos y sus nietos sufrieran las mismas consecuencias. Pero por suerte, nosotros ya no callamos, y con este acto somos una voz bastante fuerte que recuerda a todos los ciprianos, porque no solamente fue él, que sufrieron esta penuria. Por eso creo que deberíamos estar muy orgullosos. Por último, y sin tampoco ningún atisbo de venganza, porque aquí de lo que se trata es de hacer justicia, quisiera explicar cómo acaba esta historia. Esta historia acaba en el año 2020. En el año 2020, yo, indagando en el archivo municipal y en el archivo de la guerra, descubro la historia de un cuadro de Yáñez de la Almedina que ha desaparecido y no me entra en la cabeza que este cuadro no aparezca por ningún sitio. Enseguida, viendo la descripción del acta que hicieron los republicanos, intuyo que puede ser la Santa Generación, que está en el Museo del Prado, pero que yo intuya y que nuestro querido amigo que en paz descansa, Antonio Alfonsea, intuya también que el cuadro que está en el Prado es el nuestro, por desgracia para un científico no es suficiente. Así que, después de estar durante meses, mi pareja que está en el público puede confirmar que durante la pandemia me volví un poco obsesivo con la investigación, hasta que un día tuve un flash y, como se dice a veces la aplicación más sencilla es la correcta. El problema para demostrar que el cuadro del Prado era de Almedina y no de Villanueva de los Infantes era que el acta de Almedina tiene unas medidas y el acta del Prado
donde se explica que el cuadro había ido a parar a Infantes y que un sacerdote de Infantes había hecho el cuadro pasar por Infanteño y lo había vendido, tenía unos tamaños diferentes. Y yo me hice una pregunta que les lanzo a ustedes. ¿De qué manera puede un cuadro tener dos medidas diferentes? Midiendo el cuadro sin el marco y midiendo el cuadro con el marco. Rápidamente me pongo en contacto con el Prado, no se lo creen, desconfían de mí, quién es este señor. Al final, por cabezón, me hacen caso, lo miden y nos dan la razón. El Prado reconoce que son esas medidas y que el cuadro no fue robado por Cipriano Salvador, sino que fue salvado y que el cuadro fue expoliado al pueblo de Almedina. No solamente eso, sino que además, detrás de la tabla encuentran un número de fotografía que coincide con los expedientes de incautación y de devolución, y además que la procedencia era de Barcelona, por lo que tras escribir un artículo científico, tanto el Museo del Prado como el Museo de Bellas Artes de Valencia y la Academia Científica de Historia de España reconocen sin ningún lugar a dudas que la Santa Generación es un fragmento del retablo de Yáñez de la Almedina y que Cipriano Salvador no es un ladrón, sino que es un héroe. Así que creo que podemos estar muy orgullosos de él y muy orgullosos de lo que está haciendo Almedina, porque creo que va a ser el primer paso para que otros pueblos reconozcan a los cientos de ciprianos y ciprianas que lucharon porque el mundo sea un poquito mejor. Muchas gracias.